El ejercicio 14 de la página 111. El número 14. Enuncia el teorema de Ampère y explica cuál es su utilidad principal. El teorema de Ampère nos dice que la circulación del campo magnético sobre cualquier curva cerrada C multiplicada por la suma de los elementos de la longitud es igual al producto de la permeabilidad UO por la intensidad de corriente eléctrica IC que atraviesa por la superficie limitada por la curva cerrada C. La fórmula que vamos a emplear para el teorema de Ampère es la siguiente. Nos dice que la integral en línea de la curva cerrada C del campo magnético multiplicada por la suma de los elementos de la longitud, es decir, por la diferencial de la longitud, es igual al producto de la permeabilidad UO que es una constante, por la intensidad de corriente eléctrica, que es IC. Este sería entonces la fórmula aplicada para el teorema de Ampère. Antes de proceder a explicar la utilidad principal del teorema de Ampère, debemos conocer las partes que encierra esta fórmula. Este signo es la integral en línea de la curva cerrada C. B viene a ser el vector del campo o inducción magnética. Está dado en Tesla y la vamos a abreviar con la T mayúscula. DL viene a ser la diferencial de la longitud del elemento del conductor. Esto está dado en metros y lo vamos a abreviar con M minúscula. UO es la constante de permeabilidad en el vacío. Esta constante viene reflejada por 4pi por 10 a la menos 7 de Tesla por metro, todo dividido por amperios. IC es la intensidad de corriente que encierra esa curva. Está denominada en amperios y lo vamos a abreviar con la letra A mayúscula. La utilidad principal del teorema de Ampère es que nos permite calcular los campos magnéticos generados en los alrededores de corriente, que pueden ser uniformes y variables. Aquí tenemos un conductor que está formado por dos polos. Donde entra la corriente es el polo positivo y donde sale la corriente el polo negativo. Aquí hemos dibujado el conductor. Vamos a ubicar positivo en este extremo que entra la corriente y negativo en el otro extremo donde sale la corriente. Dibujamos un vector y lo vamos a llamar IC, intensidad de corriente. Ahora, cuando en este conductor comienza a pasar la corriente eléctrica, se va a generar internamente un campo magnético y también a los alrededores del conductor. Significa que internamente hay un campo magnético mayor a los que están afuera. Internamente ya lo vamos a dibujar. Vamos a dibujar los que están afuera con líneas circulares en contra de las manecillas del reloj. Ahí está un campo magnético un poco menor. Mientras más se aleja, el campo magnético es menor. Mientras más cercano está, es mayor. Lo vamos a denominar como un vector B. Muy bien. ¿Y por qué graficamos los campos magnéticos en contra de las manecillas del reloj? Es porque la corriente está entrando por este polo y sale por este otro extremo. Si yo aplico la regla de la mano derecha, miren, es decir, la corriente está saliendo. Esa es la explicación por la cual va en contra de las manecillas del reloj. Aquí tenemos otra perspectiva de nuestro conductor. Si observamos, el campo magnético está en contra de las manecillas del reloj. Hacemos la mano derecha y esto sale, ¿verdad? ¿No? Vamos a ubicar aquí la intensidad de corriente hacia arriba. Siempre donde sale vamos a colocar un punto porque eso vamos a ver, y por donde entra, que es el valor positivo, que es valor positivo y negativo, por donde entra, en física se lo trabaja aquí con una X, ¿no? Por donde sale con un punto y por donde entra con una X. Observamos la sección transversal también del conductor, es decir, de esta parte que es una circunferencia. Si yo acerco mi conductor, ¿sí?,
aquí voy a tener una circunferencia que la vamos a ver de esta manera. Del lado transversal vas a tener una circunferencia. Muy bien. Ahora, mencionamos que dentro del conductor se van a generar líneas de campo circulares. Aquí está nuestro conductor. Aquí adentro entonces vamos a dibujar también un campo magnético con unas líneas circulares en contra de las manecillas del reloj. Todo esto son vectores que lo denominamos con B. Y también mencionaba que si se va alejando el punto de nuestro campo magnético, es decir, aquí está un radio, aquí puede haber otro radio y por acá puede haber otro radio. Mientras se va alejando más, el campo magnético generado en el conductor es mucho menor. Es decir, lo que está internamente aquí, donde está generándose el campo magnético a través de esta corriente que está saliendo, es mayor a las líneas que están fuera de ese conductor. Aquí tenemos entonces nuestra sección transversal. Aquí observamos el punto de la corriente en contra de las manecillas. Sale, la corriente está saliendo. Miren, muy bien. Aquí hay una dimensión del radio R. Podemos especificar que el campo magnético se va formando en cada punto. Aquí está un punto, por aquí hay una flecha en forma tangencial, un campo magnético, va girando, por aquí hay otra flecha del campo magnético, aquí está la misma flecha, campo magnético, y así sucesivamente, ¿no? En cualquier punto de la circunferencia podemos ubicar el punto aquí, está de manera tangencial, ¿sí? Podemos ubicarlo acá, y en cualquier punto de la circunferencia está nuestro campo magnético. Pero démonos cuenta, en la fórmula nos dice la integral cerrada de la curva, el campo magnético multiplicado por la diferencial de la longitud era igual a la constante de la permeabilidad por la intensidad de corriente. dl viene a ser una parte del conductor, significa es una pequeña parte del conductor. Podemos dibujarlo aquí de esta manera. Aquí sacamos un pedazo del conductor, aquí estaría nuestra dl, si nosotros comenzamos a sumar todos los incrementos de L, vamos a encontrar la circunferencia total que está generado por ese campo magnético. Entonces podemos decir que al integrar el campo magnético, este B sale de la integral, y al integrar la diferencial de la longitud, lógicamente vamos a sumar cada una de las partes, vamos a obtener la longitud de esta circunferencia. Por aquí voy a colocar entonces longitud de la circunferencia. Y la longitud de la circunferencia es L, ¿verdad? Esto es igual a la constante de permeabilidad por la corriente eléctrica. En matemática, la longitud de la circunferencia es igual a 2pi por el radio. Muy bien, si yo reemplazo el valor de L en la fórmula, aquí tendré 2pi radio. Es igual a la constante de permeabilidad en el conductor por la corriente que pasa por dicho conductor. Ahora, voy a proceder a despejar. Aquí me va a quedar el valor de B, que es el flujo del campo magnético. Esto es igual a la constante de permeabilidad por la corriente eléctrica, y todo dividido para 2 veces pi por el radio. Esta sería una de las fórmulas de nuestro campo magnético.
Antes de pasar al ejercicio 15 de la página 111, vamos a ver el campo magnético generado en un selenoide. Pero primero tenemos que conocer qué es un selenoide. Un selenoide es una bobina formada por un alambre enrollado sobre una armazón cilíndrica, tal como lo observan, que se emplea en diversos aparatos eléctricos y que crea un campo magnético cuando circula la corriente continua por su interior. Aquí está el ejemplo de mi selenoide. Hemos dibujado el ingreso de la corriente eléctrica. Aquí entonces está saliendo la corriente eléctrica, y acá hemos dibujado una parte transversal de nuestra selenoide. Observamos que el campo magnético entra y por acá sale. Hemos ubicado un cuadro de color rojo para poder visualizar una sección de nuestro conductor. El número de espiras que tiene esta selenoide está dada por la siguiente fórmula: n igual a la densidad de las espiras, que es el número de espiras dividido para la longitud de esa selenoide, multiplicado por la diferencial de esa longitud. Para calcular el campo magnético generado en la selenoide, podemos aplicar el teorema de Ampere, que nos dice que la integral en línea de la curva cerrada, campo magnético multiplicado por la diferencial de L de la longitud, es igual a la constante de permeabilidad por la intensidad de corriente. Si observamos en el gráfico de esta sección, vemos que el campo magnético es perpendicular a la corriente. Estos puntitos significan que el campo magnético es perpendicular. Aquí está la corriente hacia arriba, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos relacionarlo con nuestro teorema de Ampere? Vamos a integrar este B, que es el campo magnético, sale de la integral, lo vamos a multiplicar por dl. ¿Qué es dl? dl viene a ser una pequeña parte de nuestra selenoide. Si sacamos la integral de dl, vamos a obtener esta sección que es B, ¿no? B minúscula es igual a la constante de permeabilidad. Y también debemos conocer que la intensidad de corriente que pasa a través de esta superficie limitada por este rectángulo es igual al número de espiras, es decir, a n, número de espiras, multiplicado por la intensidad de corriente que atraviesa en el rectángulo, ¿no? Muy bien, pero ya conocemos que el valor de n es igual a la densidad de espiras. Colocamos n sobre l multiplicado por b, y esto a su vez multiplicado por la intensidad de corriente. Observamos entonces B en el primer miembro y en el segundo miembro lo podemos eliminar, y el campo magnético generado en la selenoide es igual a la constante de permeabilidad multiplicado por el número de espiras que tiene esa selenoide por la intensidad de corriente dividido para la longitud L. Esta sería la fórmula que vamos a aplicar en el ejercicio que viene a continuación. El numeral 15. Un selenoide formado por 350 espiras tiene una longitud de 24 centímetros. Calcula la inducción magnética en su interior si la intensidad de la corriente que circula por él es de 2 amperios. Aquí tenemos el dibujo. Vamos a ubicar de este lado los datos del problema. Entre los datos tenemos el número de espiras del selenoide, es de 350 espiras. La longitud de ese selenoide es de 24 centímetros. L es igual a 24 centímetros, pero no podemos trabajarlo de esa manera. Lo pasamos a metro. Un metro que tiene 100 centímetros.
Eliminamos centímetros con centímetros y dividimos 24 dividido para 100, serían 0.24 metros. También nos piden que calculemos la inducción magnética. Como no la conocemos, vamos a colocar un signo de interrogación y nos dan la intensidad de la corriente, que es de 2 amperios. Intensidad de la corriente es 2 amperios. Y por supuesto, la constante de permeabilidad IO es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro dividido para amperios. Con todos estos datos podemos aplicar nuestra fórmula. Nuestra fórmula nos dice que el campo de inducción magnética es igual a IO multiplicado por el número de espiras dividido para la longitud L y multiplicado por la intensidad de corriente. Como ya tenemos todo, podemos directamente reemplazar los valores. El campo magnético es igual. IO sería 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro dividido para amperios. Esto a su vez está multiplicado por el número de espiras, que es 350, y dividido para la longitud tenemos 0.24 metros, y multiplicado por la corriente, que nos dieron 2 amperios. Muy bien, aquí podemos eliminar el amperio con el amperio y el metro con el metro. Y procedemos a emplear nuestra calculadora científica. Aquí tenemos 4 veces el valor de pi, presionamos Shift, pi se encuentra aquí abajo, es igual, multiplicado por 10 a la menos 7, 10 exponente menos 7 igual. Eso a su vez está multiplicado por 350 y por 2, y lo vamos a dividir para 0.24 dividido para 0.24 es igual. Me queda 3.66 por 10 a la menos 3. Vamos a colocar nuestro resultado. B igual, campo magnético 3.66 por 10 a la menos 3, el valor de Tesla. Este entonces sería el resultado del campo magnético. El número 16. Define la circulación del campo magnético y escribe su expresión matemática. La circulación del campo magnético es igual a la integral en línea de la curva cerrada C establecida por el producto del campo magnético y la diferencial de la longitud, como ya lo vimos, ¿no? Y esto a su vez es igual a la constante de permeabilidad multiplicada por la intensidad de corriente. Así nos quedaría establecido nuestra circulación del campo magnético. Con esto estamos terminando los ejercicios de física.